Primero colocándonos en la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana, por estar aquí, la hermana Ángela. Quiero un poco compartirles quién es la hermana Ángela. Ella es religiosa de Pro Ecclesia Santa, quien muy gustosa nos ha venido a compartir en esta charla, que es un tema muy especial. La hermanita cuenta con 13 años de experiencia acompañando a quienes viven situaciones límite, ¿no? Pacientes con enfermedades terminales, personas cuyos seres queridos han fallecido, ¿no? Entre otros. Ella es fundadora y coordinadora de Esperanza, que es un grupo de acompañamiento y asesoramiento en el proceso del duelo y de situaciones difíciles. Aquí les puedo compartir un poco todos los estudios que la hermana ha realizado, pues precisamente para poder acompañarnos en esta charla, ¿no? Diplomado en comunicación interna, en logoterapia, teología, tanatología y situaciones límites, inteligencia emocional y desarrollo integral, diplomados en sentido a la vida. Sin más que esperar, hermana Ángela, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal toda la familia de Cielo Abierto? Les agradezco la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes. Como muy bien me presentaron, me presentó Cintia. Hace ya algunos años, por elección de Dios, de verdad, yo no lo elegí, como muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Me puso cerca de las personas que sufren. Y yo recuerdo esa primera experiencia que fue empezar a vivir en un albergue, el albergue Frida Heller. Seguramente algunas de ustedes lo conocen, ¿no? Que queda en la Avenida Primavera. Hubo un cambio de religiosas porque habían hermanitas que ya tenían mucha edad y que ya no podían darse abasto al servicio que se realiza en el albergue, ¿no? Que es acompañar, es vivir con las personas que tienen cáncer, especialmente con niños, también adultos, pero que no siempre pueden, pues, ubicarse bien en el INEM, que necesitan orientación, etcétera. Y por cosas de la vida nos cedieron la posta a nosotras, a las hermanas de Proeclesia Santa, y, oh sorpresa la mía, que fui del primer grupo que llegó a vivir a esa casa. Entonces, como les digo, yo no lo escogí, fue el Señor quien lo escogió a través de la obediencia, y me pasaba algo, ¿no? Que yo decía en mi interior, no estoy preparada. No estoy preparada para esta realidad tan dura, tan difícil. Uf, es bien difícil, es muy gratificante, pero no deja de ser muy dolorosa, porque tú llegas a querer muchísimo a estas personas como si fueran parte de tu familia y los ves partir. Algunos los ves superar la enfermedad, pero algunos no, por el estadio en que llegan. Pero después me di cuenta lo que siempre decimos en las frases y son bonitas, pero hay que hacerlas realidad. Dios no escoge a los preparados, prepara a los escogidos. Y yo puedo dar testimonio de eso en mi vida, porque estaba cero preparada, cero preparada. Es más, justo había vivido un duelo muy fuerte de mi abuelita que falleció de cáncer. Y yo lo último que quería es ver personas con cáncer. Y me tocó ir a vivir 24/7 con personas con cáncer. Y el Señor me preparó para eso. Y me ha seguido preparando en 13 años más y todos los años que Él quiera. Y hoy puedo estar con ustedes para compartir de manera muy sencilla un poco de mi aprendizaje, no solo por los estudios, que creo que es importante, pero no son determinantes. Lo más importante que yo considero como aprendizaje es la propia experiencia. Y eso es algo que nos une, a ustedes y a mí, es la experiencia de la pérdida. Hoy nos convoca esta charla, ¿no? La pérdida de un ser querido.
Creo que nadie ha escogido vivir en medio de una pandemia, ¿no? Ninguno de nosotros hemos escogido tener que estar inmersos en una situación tan adversa y que a la vez se le suman otras cosas, ¿no? Que vemos que pasan, las vemos en las redes, ¿no? Todo lo que pasa en la política, etcétera. Decíamos pues sobre la pandemia más y más y más, pero bueno, un día a la vez y vamos avanzando con la gracia de Dios. Y esto de la pérdida, principalmente por la muerte de un ser querido, ¿no? Porque las pérdidas son varias. Todos hemos sufrido pérdidas. Y las pérdidas no hay que verlas únicamente como algo que me arranca. Yo creo que la vida está llena de pérdidas y a la vez de encuentros. No son solo pérdidas, son encuentros. Yo los considero eslabones en la vida, que para que llegue el siguiente eslabón, tiene que haber existido uno primero. Pero este primero le da el paso al siguiente eslabón, pero ya este ya no lo veo tan cerca de luego el siguiente eslabón y el siguiente eslabón y así sucesivamente hasta que me encuentre cara a cara con Dios. Entonces la vida está llena de pérdidas. Perdemos la niñez cuando ya hemos crecido, perdemos la juventud cuando ya se nos pasan los años, perdemos también a veces el trabajo, perdemos la época de estudiante y ahora te vuelves solo, no sé, profesional, educador o trabajador. Perdemos el haber sido hijos porque nuestros papás ya partieron al cielo. Seremos eternamente hijos, eso es cierto, pero ya en la tierra de repente tienes más tu función de padre, de madre, que de hijo. Date cuenta, ¿no? He ido perdiendo mi función de hijo, pero ahora yo tengo una fuerte función de padre. Entonces quiero que entendamos que la vida está llena de pérdidas y también de encuentros, eso no lo olvidemos. Comparto entonces este PowerPoint que les he preparado, muy sencillo. Y como les decía a un inicio, ¿no? Nuestra vida está hecha de encuentros y de pérdidas también. Pero es cierto que, y yo creo que sí, he estudiado varios temas acerca de la pérdida y por experiencia propia les puedo decir, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, que la pérdida más grande es la pérdida por fallecimiento. Y creo que es lo que hoy nos convoca. Yo estoy frente a ti porque me considero una sanadora herida. Es decir, una persona que trabaja proporcionando un poco de consuelo desde su herida. En algún momento yo sufrí una pérdida también muy fuerte. Es la que hizo que yo quisiera empezar a ingresar en esto que hoy compartimos, fue la pérdida de mi abuelita. Mi mami tuvo que trabajar muchísimo más. Soy hija única por el lado de mi mamá. Somos ella y yo, bueno, mis tíos, mis primos. Y cuando yo era pequeña estaban mis dos abuelitos. Y ellos dos hicieron las veces de papás. Porque mi mami salía a 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. No la veía casi en las noches un momento, los fines de semana. Pero eso no quiere decir que tuvimos una mala relación, no, al contrario, los fines de semana salíamos a las tiendas, nos encantaba ver tiendas juntas, comer helados, ir al cine, pero ella siempre se quedaba dormida. Pero bueno, ha sido una experiencia muy linda, la de mi niñez, eso sí no lo puedo negar, pero quiero compartir contigo esto, ¿no? Mis abuelitos ocuparon el papel de los papás. Mi abuelita fue la que me daba de comer, ella era la que me llevaba al baño, ella era la que me aseaba, la que me vestía por las mañanas, la que me cuidaba si estaba durante el día enferma, a quien acudía cuando lloraba. Entonces, yo creo que ahí que vamos viendo primero, que nosotros en la vida establecemos lazos con las personas que son nuestros primeros cuidadores. Y esos primeros cuidadores, que deberían ser en el primer lugar la mamá y en el segundo el papá, luego los abuelitos o los tíos, o el hermano o la hermana mayor, ellos
desarrollan con nosotros, nosotros con ellos, algo así como un cordón umbilical. Es como una conexión muy íntima, ¿no? Una conexión muy íntima, irreemplazable. Por eso es que cuando alguien nos dice, pero ¿por qué lloras así por tu abuelito? ¿O por qué lloras así por tu hermano mayor o tu hermana mayor? Puede que la gente no sepa que ellos ocuparon ese lugar del, yo le llamo del cordón umbilical, ¿no? Bueno, el hecho es que falleció mi abuelita, yo ya era consagrada, tenía varios años de consagrada, no sabía todo lo que hoy comparto con ustedes y fue para mí un golpe tremendo. Fue una muerte rápida, no le pudimos dar lo que hubiéramos querido darle. En ese momento, pues, la familia no estaba bien económicamente, tuvieron que llevarla de emergencia a un hospital. El trato fue pésimo en el hospital. Ella falleció de cáncer, de un paro cardiorrespiratorio a causa de un cáncer metastásico en el pulmón, que ya hablaba de un primer cáncer que nunca supimos dónde se inició, y el pulmón fue uno de los últimos órganos contaminados, pero en el hospital no le dieron el diagnóstico por más de una semana. Y les cuento esto para que nos unamos en esta veces cólera y frustración que experimentan seguro los que han perdido seres queridos por COVID, del sistema sanitario del país, ¿no? O sea, lo sabemos muy bien, la pandemia no ha puesto en emergencia el sistema sanitario, lo teníamos ya en emergencia, ¿no? Entonces, esa muerte para mí me trajo todas las emociones que de repente hoy tú identificas. Cólera, tenía mucha cólera contra los médicos, contra las enfermeras, porque no nos dejaban ingresar, porque habían horarios, porque no le cambiaban el pañal, porque a mi abuelita la tratábamos en casa como una reina, y de ser una reina pasó a estar en un hospital mojada por horas con el pañal ahí, y no les faltaba, no se lo cambiaban, faltaría personal, negligencia, no lo sé, pero yo lo entendí yo lo experimenté como cólera. Frustración porque no pude hacer más. Y tenía yo grabada en la frente la imagen de mi abuelita llorosa, que la miraba por una ventanita que quedaba abierta del hospital, de las habitaciones múltiples, y me señalaba el pañal, y me decía que ingrese. Y yo le pedía a la enfermera que me deje ingresar, y no me dejaban ingresar. Y aprovecho a decirle a las enfermeras presentes, si hubiera alguna, no nos deshumanicemos. No nos deshumanicemos. Cierro paréntesis. Yo también me lo digo, soy religiosa, no me debo deshumanizar ante tanto dolor que escucho todos los días, ¿no? Bueno, entonces estas emociones que tú de repente estás sintiendo, cólera, culpa, ¿cómo no hice más? ¿Cómo me demoré 10 días en ir al INEM a llevar la biopsia del pulmón para que me digan que era cáncer? Y a las horas mi abuelita falleció. ¿Por qué me demoré tanto? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no pensé que era cáncer? ¿Cómo no pensé que estaba respirando mal? ¿Cómo no se me ocurrió ponerle un estetoscopio en el pecho y ver que esa respiración no era correcta? Culpa, 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 culpa. Pues yo sé que de repente ustedes también están experimentando eso. Pues sí, es lo que nos trae el duelo. Y yo cometí un gran error que yo no quiero que ustedes cometan. Que la gente no sabía y me decía, pero bueno, es su abuelita, pero bueno, no es su mamita, pero bueno, ya estaba mayorcita, pero bueno, ya descansa tranquilita. Entonces, si tú crees en la resurrección, no puedes estar llorando. Todo eso que yo escuché me hizo tomar una decisión muy equivocada. ¿Y cuál era esa decisión equivocada? Decirme, yo soy fuerte, no debo llorar, es solo mi abuelita, ya está viejita, ya estaba viejita, hoy descansa. Si yo creo en la resurrección, no puedo estar llorando. ¿Y qué hice con todo eso? Un duelo pésimo. Me volqué a los días del entierro a dirigir un retiro que tenía pendiente de jóvenes. Puse todo mi dolor, toda mi experiencia, todas mis preguntas inconclusas, todas esas frases que de repente querían ayudar pero que no sirvieron para nada, las metí en un cajón, mi corazón también, lo guardé ahí, cerré la caja, la puse a un lado y seguí trabajando. ¿Qué pasó? Hice muy bien mi retiro, todo súper, la gente pensaba que llegaba súper bien el duelo, pero luego de meses, mi abuelita falleció en febrero.
las fiestas patrias de ese año fueron pésimas. No quería saber nada. Nosotros en comunidad celebramos bonito, una parrilladita, aunque sea solo de hot dogs, música criolla, algo simpático, ¿no? Siempre entre las hermanas. No quería participar de nada, solo quería llorar, quería meterme en mi cama. Ese cumpleaños yo me acuerdo que soplé la vela y me vine en llanto, no tenía nada que celebrar, mi vida no tenía por qué celebrarse. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? El duelo, en vez de salir por mis ojos como lágrimas, en vez de salir por mi boca contando qué había experimentado, empezó a explotar hacia adentro. Me empezó a robar la alegría, me empezó a robar la paz, me empezó a robar el valor de la vida, y todas esas voces de culpa, cólera, ira y dolor no pudieron salir. Entonces empezaron a ubicarse en mi interior. Explotan. Algunas personas los enferma físicamente, otros emocionalmente, como me empezó a pasar a mí. Gracias a Dios tuve a la mano hermanas religiosas que me ayudaron, una amiga psicóloga, mucha curiosidad de mi parte, empecé a estudiar más la Biblia. Solo Jesús me podía contar de verdad qué había en el más allá, qué estaba haciendo mi abuelita, dónde estaba. Y yo le decía al Señor en el Santísimo, me escucha, sabe que aún la amo y que la amo más, sabe que le pido perdón por todas estas culpas que traigo en mi corazón. Ella me sigue queriendo. Todo eso se lo pregunté al Señor en la oración y en el estudio de la Biblia. Y luego empecé, como se diría, a bucear en todo lo que es el duelo, a conocer un poco más de qué se trata, para yo poder sanarme a la luz de Dios y de la psicología, porque también es una ciencia que Dios nos permite tener como herramienta. Y por otro lado, a desear ayudar a personas para que no vivan el mal proceso del duelo que yo viví. Entonces, te dejo ahora esta frase, ¿no? No hay que avergonzarse de las lágrimas, son el testimonio de que un hombre tuvo coraje de sufrir, coraje y valor para sufrir. A veces creemos que las lágrimas son debilidad. Para mí, a mis años, con todo lo que he visto, las lágrimas son fortaleza. Las lágrimas, como les digo, es ese amor entristecido que sale por nuestros ojos, pero es amor. Habrán de repente lágrimas de engreimiento, egoísmo, no lo sé. Estamos hablando del duelo. Y esas lágrimas tienen que salir para que no nos ahoguen por dentro. Pero todo, como todo en la vida, necesita un equilibrio. Un equilibrio. Vamos entrando entonces a las definiciones. ¿Qué es el duelo? Es la respuesta de la persona. Y la persona somos una unidad bio, psico, espiritual y social también. Es la respuesta no solo de mis emociones ante una pérdida, sino que es la respuesta de mi totalidad. Cuando yo sufro una pérdida, toda esta unidad mía, y esta unidad mía, esta unidad tuya, o sea, tú y yo, no podemos ser separados. No es que yo estoy bien, cuido mucho mi físico y estoy 100 puntos, ¿no? Yo veo a la gente que hace dieta y hay que hacerla. La dieta para la salud, de la salud, no hablo de otras cosas, que hace mucho deporte y hay que hacerlo, pero no se preocupan por nada más. Entonces tenemos la dimensión física gigante. Imagínate, acá hay 5 dimensiones. Si dividiéramos 100 entre 5, cada una tendría que tener un 20%, ¿no? De atención. Hasta yo le regalaría al aspecto espiritual un poquito más. Y yo te pregunto, ¿cómo va tu equilibrio? ¿No? Viene el duelo y nos golpea en el aspecto emocional. ¿Qué pasa? Y yo te invito a que vayas un poco sintonizando qué es lo que te ha hecho experimentar a ti el duelo, ¿no? En el aspecto emocional, el duelo llega y nos llena de estas emociones que deberían estar en un tamañito, la ira chica, la culpa chica, la tristeza chica, todas las emociones son buenas, son dones de Dios, pero tienen que estar en un tamañito. La tristeza alta, el entusiasmo, la alegría, perdón,
la felicidad, la tristeza no, la felicidad alta, ¿no? Estas emociones que son las creativas, las que nos hacen movilizarnos más grandes. El duelo invierte todo. A la alegría, al entusiasmo, a la esperanza se ponen chiquititas y crecen. Yo le digo a las gigantes, la culpa, la tristeza, la cólera, ¿no? En el aspecto social me aíslo, no quiero saber nada con nadie, nada tiene sentido. Es más, las fechas como la que se viene del Día del Padre, para mí preferiría cerrar los ojos el sábado y abrirlos el domingo. La somatización, ¿qué me pasa? Los dolores de cabeza. No sé por qué me duele la cabeza, no sé por qué me duele la espalda, no sé por qué mi corazón late más rápido, no sé por qué mi corazón late más lento. Todo nuestro cuerpo siente la pérdida. En el aspecto cognitivo, el aturdimiento. Recuerda, de repente te ha pasado que estás yendo para acá y dices, no sé por qué voy para acá. O quieres hablar algo y dices, uy, quería decir, ya no sé qué quería decir. Si quieres seguir trabajando, si estás trabajando, y para eso existe tan sanamente estos días libres después del duelo, que hay que tomarlos, porque todo tu sistema, el cognitivo, que es el pensamiento, está bloqueado. No puedo resolver las cosas. Si ves números, no vas a poder manejarlos bien. Si tienes proyectos creativos, tampoco. O tú acordes o nos ponemos irascibles, ¿no? Trabajo, como se dice, mandamos a volar a todo el mundo. Y en el espiritual suceden dos cosas. Si yo he estado con una vida espiritual fuerte, oración diaria, comunión frecuente, antes de la pérdida, pues yo tengo una actitud de abandonarme con paz en las manos de Dios, ¿no? Uno acude a Él y como que se esconde en el huequito de su corazón para que nos proteja. Pero a veces pasa que vivimos tan aturdidos de las cosas, atareados, que nos encuentra el duelo en una relación fría, en una relación muy básica con Dios. Yo le llamo, creemos que esa relación de Dios con Dios es una relación como con el genio de Aladino, que le digo, consígueme, consígueme esto, protege esto, dame lo otro, evita lo otro, ¿no? Dios se convierte en el genio de la lámpara, ¿no? Lo sobo para que aparezca y luego le pido unas cuantas cosas que si no me las cumple me molesto. Ante la pérdida, si mi relación con Dios era esa, uno empieza a sentir desprotección, el mal abandono, o sea, como que Dios no me ha concedido lo que le he pedido. Claro que sí, lo que le has pedido es bueno, que se cure tal persona, y de eso vamos a hablar luego, pero ahí encontramos la diferencia, ¿no? Antes de continuar, les voy a pedir, por favor, que hagamos un rápido ejercicio, que ver qué hora tengo, estamos bien. Vamos a hacer un rápido ejercicio de emociones. ¿Cuántas personas somos? 41, ya. Yo me olvidé decirles al empezar, a mí me gusta mucho cuando doy las charlas, me gusta mucho que tengan a la mano dónde apuntar. Lo importante es que ustedes apunten lo que sienten que más les va a ayudar en su corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a imaginarnos lo que les voy a ir diciendo. Vamos a tratar de captarlo en lo más profundo de nuestra mente, ¿no? Quiero preguntarte y que recuerdes, ante la pérdida que has sufrido, ¿cuáles son las emociones o la emoción? Pueden ser tres, pero nos vamos a concentrar en una. ¿Cuál es la emoción que has sentido con más fuerza? ¿Cuál es la emoción que has sentido con más fuerza ante la pérdida del ser querido? Bueno, esta situación del Perú y el próximo gobernante a muchos nos tiene también en una situación de pérdida, ¿no? ¿Cuál es la emoción más grande que has experimentado? Ya. Luego, si a esa emoción le pudiéramos poner como es el volumen, ¿no? Como que el volumen, tú pones volumen 1, que es bajito, volumen 10 suena fuerte. Del 1 al 10, siendo el 1 el más bajo y el 10 el más alto, ¿qué número le pondrías a la emoción? ¿De qué tamaño fue su activación? ¿Qué volumen tuvo en eso que te habla? ¿Cómo te resuena en la cabeza y en el corazón? ¿Qué número le pondrías? Luego,
Si le buscamos un color, ¿qué color le pondrías a la emoción? ¿Qué color le asocias? A ver, tienes que conectarte con la emoción, ¿ah? Es que es, bueno, a los que tienen la emoción muy fuerte, bueno, si quieren no se conecten porque a veces nos remueve mucho, ¿no? Pero trata de acordarte, cierra los ojos, qué color veo cuando se me viene a la mente, la traigo con uno o dos colores muy fuertes o una mezcla de colores. Y por último, ¿en qué parte de tu cuerpo la experimentas? Hay gente que lo experimenta aquí, como que algo que nos aprieta el cuello. Otros lo experimentan en el corazón, como que el corazón se nos ha ido a la espalda, ¿no? Otros lo experimentan en el estómago, otros en la parte alta de la espalda, en lo que tenemos acá atrás. ¿Dónde lo experimentas? Unos en los puños, ¿no? Cuando hay cólera, es así, como que te haces tu mano como un puño. Y ahora los invito a quienes deseen, pueden escribirlo en el chat, a ver, en nuestro chat de acá del Zoom, ¿no? ¿Qué han encontrado? Una vez acompañaba a una persona, su hijita pequeñita de 4 años, hacía pues sus cóleras, ¿no? Como se dice. Y la niña lo identificaba muy bien porque dijo, tengo cólera, color rojo, y hago así, ¿no? Le falta el número, pero le identificó muy bien. Acá estoy viendo algunas personas, me permiten leerlo, ¿no? Por ejemplo, me ponen culpa, pena, lo ve rojo, número 10 y lo experimenta en el corazón, ¿no? Luego me dicen número 8, creo que es culpa, color marrón en la cabeza. Tristeza en número 9, colores negro, gris y lo siento en el corazón. Dolor, negro en el pecho, número 10. Tristeza, 10 en el cuello. Culpa por no haber ayudado más. Culpa, 8, negro, corazón. Tristeza, 8, corazón. Tristeza, negro, 10. Culpa, rosado. Tristeza y culpa, negro en el corazón. Gris, color rojo y negro, sí. 8, gris, dolor en la cabeza. Muchas gracias por el compartir. Unos lo sienten en todo el cuerpo, ¿no? Muchas gracias por su compartir. Tristeza negro, me dicen también acá en el pecho. Y vemos cómo se repite la asociación de tristeza con negro, con plomo, con oscuridad. Y no es que nos han enseñado, y no es que la sociedad, ¿no? Lo que se dice ahora, la sociedad ha asociado el color negro a lo negativo. No, es algo natural que tenemos. Y creo que acá no hay ningún problema con lo que asociamos. ¿Por qué lo asociamos así? No sé. No sé. Es algo que uno lleva en el corazón. Ahora vamos a hablar sobre eso, Teresa, que nos pones aquí. ¿Y por qué hemos hecho este ejercicio? Porque este ejercicio nos ha invitado, y yo los invito, a hacer un alto y poder identificar que lo que estoy experimentando es culpa, es tristeza, es cólera. De repente luego ustedes van a poder profundizar. Eso es muy importante, porque por ahí yo voy a encontrar un camino de trabajo en mi proceso del duelo. Porque hay personas que son psicólogos o tienen un trabajo más avanzado en la identificación de emociones, pero el común de los cristianos no lo tenemos. Entonces, tú puedes estar trabajando y sentir que ya no puede, que tu corazón dejó de respirar, o estar haciendo cosas y sientes que te aprieta la cabeza, y tú dices, estoy enfermo, no sé qué me va a pasar, me voy a desmayar, pero no. Estamos hablando de que hay una emoción, y la emoción tiene no solo la cualidad de hacerte vivir la vida, yo digo en 3D, en 4D, por eso es un don de Dios, sino que la emoción nos habla y nos dice, me estoy sintiendo incómodo, ¿podemos hacer algo para cambiar esta situación? Por eso hay que escuchar a las emociones, ¿no? Es muy sano escuchar a las emociones. Muy bien, regreso entonces al PowerPoint. Vamos avanzando. No sé qué hice. Ya. El camino del duelo, o las etapas del duelo, estas son las que la doctora, se llama ella Elizabeth Kubler-Ross, ella es una psiquiatra pionera en la tanatología. La tanatología es el estudio relacionado a la muerte, a mi muerte, o sea, la muerte de la persona que está enferma o para acompañar a los que han perdido seres queridos. Pérdidas en general. Entonces yo quiero que nos centremos en esto rápidamente.
Yo venía por mi vida acá, ¿no? Tú venías caminando por esta línea verde, así, a este nivel, por decir. Nos encontró la pérdida, y la pérdida tiene primero un estado de shock. Estas partes, estas etapas, no es que sean 1, 2, 3, 4, como están ahí, o sea, no es que son escalones, sino que son orientadoras. A veces sentiremos negación, no, eso no puede haber pasado. Yo creo que esto va a cambiar, algo va a suceder distinto. La ira, ¿no? La cólera, negociar, que generalmente se da en la enfermedad. Si lo curas, yo te prometo. Si no pierdo el trabajo, yo te ofrezco, ¿no? Es ese tema. Luego la tristeza para finalmente subir, ¿no? Hacia la aceptación, que ese es digamos, el proceso ya terminado. Puede haber primero shock y luego tristeza, primero shock y luego ira, negociación nunca haya habido, pero quiero que sepan que cuando uno vive una pérdida, es como que sin querer te subes al auto, yo digo, al auto de las etapas del duelo. Te encontrarás distintas estaciones, pero generalmente pasamos por todas estas. Pero yo quiero que nos centremos en esto de acá. Cuando hemos llegado a la aceptación, hemos vuelto al mismo nivel donde nos encontró la pérdida. El proceso del duelo bien llevado, el que tu ser querido haya partido, no solo debe llevarnos a dolernos, a reconocer su vida, sino yo creo que ellos están de acuerdo conmigo en este momento, que también nos están escuchando. Lo importante es que luego demos un salto de calidad, demos un salto de sabiduría. La pérdida me encontró en este nivel, pero luego de hacer mi proceso del duelo, yo continúo mi vida en un nivel más alto. Porque la muerte bien llevada nos da sabiduría. Porque yo creo que lo que más quieren nuestros seres queridos es que aprendamos a vivir la vida mejor de como ellos la vivieron. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos ante el duelo? Dos caminos. O permito lo que el duelo haga conmigo, como un agresor que viene a su presa, o yo decido qué hacer con el duelo. Y esa decisión es algo que todos, grandes y chicos, tenemos a nuestro alcance, porque es fruto de la libertad. La libertad nadie nos la arranca. Yo puedo decidir qué hacer con mi duelo y yo puedo decidir qué actitud tener ante el duelo. He ido trabajando en este tiempo y he querido resumir las actitudes más, diría, que más nos ayudan, más efectivas, más fáciles también de ir incorporando a nuestra vida en 5. He querido juntar las actitudes ante el duelo, yo les llamo las acciones ante el duelo o las 5 actitudes ante el duelo de esta manera, ¿no? Quiero ver, permítanme. Ya. Estas 5 actitudes. Y he puesto una manito para que nos las recordemos con más facilidad. Vamos a trabajar cada una de ellas. Para eso les pido, tomemos nota. Ahora escúchenme, tomen nota de algunas cositas, pero luego ya en casa, esto no es un curso, o sea, no vamos a dar examen, así que no tienen que apuntar todo. Es lo que tú sientes que te puede ayudar, así que no estén preocupadas que hermana el PowerPoint, que hermana quiero apuntar, hermana no avance, no. Es lo que a ti te sirve, ¿no? A lo que el Espíritu Santo te está soplando. Entonces, vamos a empezar con la primera. Y la primera, ¿cuál es? Trabaja tu dolor. Nos hemos hecho una herida. La pérdida es una herida. El dolor físico y el emocional se dice que residen ambos en el cerebro. El físico y el emocional están en el cerebro. Entonces, como no siempre sabemos, no tenemos siempre la experiencia de la pérdida emocional, yo quiero que recordemos ahora cuál es la pérdida física, o la herida, perdón, física. Y acá la mayoría son damas, igual si hubiera algún caballero. Recuerda la última vez que te hiciste una herida, cocinando, manejando alguna, ¿cómo se diría? Una herramienta fuerte. Pues yo la vez pasada cocinando, nosotros cocinamos también, ¿no? Cocinando,
Estaba picando rápido unas verduras y yo estaba concentrada en las verduras, picando y pensando en otra cosa también, me lo puedo negar. Y en eso siento un golpe, veo mi mano, sangre. Y la pregunta es, ¿y tú recuerdas también cuando te has hecho una herida o un golpe? ¿O cuando te has caído? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué encuentras? Simplemente dolor, el dedo late, había sangre, la sangre tapaba todo mi yema, ¿no? Del dedo. Entonces, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes una herida? Tranquila, tranquilo, haz un alto. Yo no podía decir, ay, tengo una herida, no importa, tengo que acabar de picar las verduras. Hubiera sido un desastre esa tabla de picar si yo hubiera continuado. Tuve que hacer un alto, dejé de hacer lo que estaba haciendo. O sea, mi vida se detuvo un momento en eso que estaba haciendo. Atendí mi herida, la lavé, la miré y vi el tamaño de su profundidad o el tamaño del corte. Avisé a mi entorno, me he hecho una herida, me pueden traer un curita, puede ayudar a ver qué es lo que me he hecho. Me di cuenta que la podía manejar sola, o sea, en casa con las hermanas, un curita, no necesitaba puntos, pero mientras pasaba todo eso, por cuidar mi persona y esta herida, levanté mi dedo, ¿no? Tú sabes, ¿no? Hay que levantar la mano para que la sangre, si yo la pongo así, sigue saliendo. Entonces, ir en contra del flujo de sangre. ¿Qué hice ahí? Me detuve, pedí ayuda, observé el tamaño de la herida, cuidé de la herida y le dije a otra persona que continúe haciendo lo que yo estaba haciendo, porque por 2, 3 días era la mano derecha, no pude lavar mi ropa, no pude lavar el servicio, no pude hacer limpieza, no pude picar, ¿no? Porque era justo la yema del dedo donde ponemos más fuerza. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una pérdida porque fallece un ser querido? Hemos sufrido una herida y una herida en el corazón. Entonces, tengo que hacer un alto. Yo no puedo continuar trabajando, siguiendo mi ritmo normal. Hay que hacer un alto. No les digo que estemos en la cama todo el día, sino bajarle un poco a la actividad. Yo no me metí a la cama por un corte en el dedo, ni tú tampoco, seguro, sino que reduje lo que podía aumentar la herida. Le avisé a los demás, tú también, vamos a ver cómo es importante hablar. Pero lo primero en este punto es, ten paciencia. Yo quería terminar de cocinar rápido porque tenía clases. Si yo hubiera visto mi dedo con la herida abierta y sangrando y le hubiera dicho, y le hubiese empezado a incriminar, ¿no? ¿Por qué te hiciste eso? Detente, deja de latir, deja de doler, deja de sangrar. ¿Mi dedo me hubiera obedecido? No. La herida, tú también recuerdas, cuando te has golpeado, cuando te has doblado el tobillo, le puedes gritar a tu tobillo y decirle, ¿por qué permitiste tener un esguince? Deja de doler, ya no estás tan hinchado, quiero correr, quiero usar tacos, quiero caminar. Toda herida en el ser humano tiene un proceso y hay que saber acompañar a nuestro cuerpo en ese proceso. Identifica lo que sientes. Hemos hecho el ejercicio hace un momento. ¿Qué siento? Culpa. Ya lo hemos ido nombrando, ¿no? No nos obliguemos con violencia a estar mejores, poco a poco. Y acá la palabra violencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hubiera puesto no te obligues a estar mejor, es una cosa. Te he puesto no te obligues con violencia. ¿Qué quiere decir? Pues tendremos momentos en los que abrimos los ojos por la mañana y no queremos empezar el día. Abrimos los ojos y decimos, esto debe ser una pesadilla. Y lógicamente todo tu cuerpo va a querer seguir metido en la cama. Es más, vas a querer que el colchón te coma y desaparezcas de esta vida. Exígete salir de tu cuarto, bañarte, arreglarte, empezar el día aunque no tengas ganas. No con violencia. Soy una mala, cómo no salgo, cómo no se me ocurre. No, poco a poco. Entonces, el equilibrio nuevamente, ¿no? Y una pauta muy importante es cuando hay que llorar, llora. Yo lo que hacía y lo que hago cuando tengo momentos difíciles, pero bueno, pensando en el duelo, me daba un tiempo para llorar, 30 minutos. Suena gracioso, ¿no? Pero era como mi límite. ¿Por qué? Porque somos seres perfectos. En nuestro cerebro hay químicos.
mucha tristeza, mucho estrés, que es lo que estamos viviendo ahora, no matizado, y lo vamos a ver, no matizado nos va a enfermar. Lo que era una bola pequeña de nieve que estaba en nuestra mano se convierte en una bola de nieve que puede arrasar. Por eso tengo que equilibrarme. Llorar un rato, no tiene nada de malo. Respirar. Yo los invito a que me acompañen en estos minutos, estos segundos, a hacer un ejercicio de respiración. Porque hemos hablado de las emociones y a veces las emociones nos remueven un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer cuando siento que la tristeza me ahoga o siento que me han puesto un manto de plomo en la espalda? O cuando quiero golpear la mesa, o cuando quiero salir corriendo e irme a un lugar solitario y gritar por la frustración que tengo y no lo puedo hacer, te invito a que me acompañes. Vamos a respirar, vamos a inhalar, o sea, por la nariz, durante 5 segundos despacio, y luego vamos a exhalar 5 segundos despacio, ¿ya? Me acompañan 3 veces, van a ver cómo se sienten. Siéntanse bien, bien sentaditos, la espalda recostada, o sea, apoyada, tranquila. Acá los voy a ver, voy a abrir mis ventanitas para ver si están haciendo bien la tarea conmigo. Y vamos a respirar ya por la nariz, a ver, mientras yo cuento. A ver, empezamos inhalando. 1, 2, 3, 4, 5. Y botamos por la boca. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, y vamos a inflar la barriguita ya, no el pecho, sino la barriguita, que el aire entre de frente a la barriga. 1, 2, 3, 4, 5 y botamos despacito para que dure 5, 2, 3, 4, 5. La última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Botamos despacito. 1, 2, 3, 4. Estamos listos para dormir, ¿no? O sea, yo creo que hemos experimentado de alguna manera un poquito de tranquilidad. Pues eso, cuando la emoción sube, acuérdense de mí, eso nos va a regular, porque eso le dice a mi corazón, no corras, el peligro que crees que está viniendo no es tan real, ¿no? Lo podemos manejar. Segundo punto, habla sobre lo que vives, eso es muy importante. El soporte familiar. Yo creo que hoy, si las familias, bueno, si no estuviera la pandemia, si estuviéramos en otra época, y nuestras familias tuvieran más diálogos, no estuviéramos tampoco aislados por la pandemia, ¿no? Hubiera más diálogo en la familia, más expresión de las emociones, más diálogo, no necesitaríamos, no tendría trabajo, no tendríamos tantas charlas sobre el duelo, porque la familia es el núcleo donde se sanan estas heridas. Y yo sé que ustedes también lo hacen, porque creo que cuanto más aprendamos, más vamos a poder repetir esto que aprendemos en nuestras familias. En el hogar es es muy importante que haya diálogo, conversa con las personas con la persona que tengas confianza, que tú sepas que va a valorar lo que le cuentas, que tú sepas que tiene tino también, o que de repente no sepan qué aconsejarte, pero que te escuchen con respeto. Yo recuerdo cuando falleció mi abuelito, ya había pasado un tiempo de que había fallecido mi abuelita, yo ya había conocido un poco más del duelo, también años atrás, no había conocido tanto como ahora, que aún me falta conocer muchísimo. Cuando falleció mi abuelito, decidimos cremarlo, ahora pues están los columbarios de nuestro santuario, el Sagrado Corazón. Trajimos a la abuelita y se le exhumó, que había estado enterrada en un cementerio en el sur, en el piso, ¿no? Jardines. Y bueno, ambos están ahora en los columbarios. El hecho es que cuando falleció mi abuelito, si algunos de los que están al frente han vivido una cremación, van a entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Te piden testigos, ¿no? Te dicen necesitamos 3 testigos para que autoricen la cremación. Bueno,
fuimos dos de mis tíos y yo, metiche, porque mi mamá me decía, no vayas, no vayas. Dije, no, porque dentro de mí decía, mi abuelito siempre estuvo conmigo, yo como no voy a estar hasta el último de sus momentos. Entonces fui y nos presentaron al abuelito. Hablo con ustedes de esto porque ustedes han vivido, me imagino, cosas muy parecidas que yo. En otro ambiente sería un poco, como se dice, creepy, ¿no? Un poco, ay, de mal gusto hablarlo, pero bueno. Eh, Abuelito estaba sobre una fuente, sobre una camilla de fierro, echadito hermoso con su terno, como lo vestimos para su ataúd. Y nos dijeron, ¿desean quedarse con algo de recuerdo? Y bueno, yo por la experiencia con la abuelita lo habíamos llenado de rosarios, medallitas, escapularios durante el velorio, entonces todo eso se lo pedimos al señor de la cremación, ¿no? Entonces todo lo que él había tenido en su velorio lo recogimos y nos lo quedamos, nos lo repartimos como recuerdos. Yo aún tengo, por ejemplo, su pañuelo en mi almohada, lo guardo dentro de mi almohada, entre la funda y la almohada. Tengo su escapulario de la Virgen del Carmen y así, ¿no? Pero bueno, el hecho es que nos dijeron, reconocen en ese señor, no sé qué, a Emilio Figueroa Flores. Y yo dije, sí, mis tíos, sí, sí. Procedemos a la cremación y lo vi ingresar al horno crematorio. Y yo me quedé pasmada. Nos retiramos en silencio. Felizmente hay una sala donde, pues, en esa época no era pandemia, pudimos ir a comer, a desayunar, no sé qué hicimos, a comer por ahí. Y luego, eh, a la hora y tantos nos entregan una caja de este tamaño, de mármol, caliente. Cuidado que se quema, señorita. Y ahí quedó el abuelito, ¿no? Entonces, tu cerebro, ¿no? Tú me comprenderás acá, déjenme verlos. Tu mente dice, ¿cómo pues mi abuelito en esa caja caliente? No. Pero bueno, socialmente las cosas continúan, no me voy a pasmar, a desmayar ahí frente a todo el mundo. Llegué a mi casa, bueno, ya pasó el día, llegué a la casa, quise irme a descansar, era las 5 de la tarde, habíamos tenido días pésimos, él estuvo en el hospital una semana, lo acompañamos ahí, o sea, habíamos dormido muy mal. Y cuando me eché, me acuerdo, solo cerré los ojos e inmediatamente como un resorte me senté y dije, ¿qué le he hecho a mi abuelito? He quemado a mi abuelito, porque yo lo he visto entrar dormido y me lo han entregado en una caja caliente, chiquitita. ¿Qué he hecho? Me acuerdo que yo golpeaba el colchón y decía, ¿qué he hecho? ¿Qué? Eso es algo, eso pasó hace 4 o 5 años, o sea, no era chiquita ni nada. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y lloraba y uff, no se imaginan. Mi cerebro, y es lo que a ustedes les puede estar pasando en la primera etapa del duelo, no puede comprender que esta persona amada, con una voz, con un calor, con un olor, con una historia, con palabras de cariño, esté reducida a una caja de ceniza. Y bueno, lloré muchísimo, llamé a una amiga psicóloga, tengo varias amigas psicólogas, y me dijo ella, ¿no? ¿Dónde estás? Yo le dije, en mi habitación. ¿Desde qué hora estás en tu habitación? Le digo, desde hace una hora. ¿Y qué estás haciendo? Llorando. ¿Quién está contigo? Nadie. ¿Y en la casa quién está? Solo hay una hermana, todos habían salido a misa, era domingo, claro, se fueron a misa en la tarde. Solo hay una hermana en la cocina. Y me dijo, bueno, en este momento me vas a obedecer a mí, como si fuera tu superiora. Bajas, vas a la cocina y te sientas junto a la hermana y le cuentas lo que me acabas de contar a mí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se te viene a la mente? Yo le dije, no, yo con las hermanas me llevo súper bien, son mis hermanas, pero a la vez contar cosas tan privadas y darme cuenta que esta frase, he quemado a mi abuelito, ustedes me dirán, qué absurdo, hermana, pero eso es lo que hace el duelo, recuerdan, el aspecto cognitivo, cómo está alterado, es lo que hace el duelo. Entonces, obediente yo, bajé, la hermana estaba lavando el servicio, me acuerdo, preparando la cena también, la vi y le dije, estoy muy triste. Y solo lloré y lloré y lloré a su lado. Y la hermana me miraba, me tocó, me abrazó y no sabía qué decir, ¿no? Porque ella no le contaba, solo lloraba. Luego me llamó esta amiga psicóloga y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, bien, ya estoy junto a la hermana. Bueno, llamé a mi familia, lloré con ellos por teléfono. Pero ¿por qué les digo esto?
porque hay que hablar. Cuando uno ya vota en palabras, como ahora escuchan mi voz, cuando uno hace este proceso de mi mente es como una nube, las sinapsis son segundos de sinapsis, miles de ideas, de memoria, de futuro, de presente, de mentiras, de verdades. Cuando yo hablo, hago un trabajo de volver verbo todas esas nubes. Y cuando yo las voto en palabras, cuando las comparto en palabras, ya mi cerebro se ordena y tú dices, qué locura lo que estoy pensando. Y el otro que te escucha te dice, no eres culpable de esto. A esa conclusión de darme cuenta que no soy culpable, uno llega en el diálogo. El tercer punto, cuida de ti. Recuerda las 5 actitudes ante el duelo. Trabaja tu dolor, habla con alguien sobre lo que vives. Tercer punto, cuida de ti. Maticemos las emociones. Un momento habrá para llorar, nos dicen los libros de la sabiduría, ¿no? Hay un momento bajo el sol para llorar, para alegrarme, para trabajar, para descansar, para abrazar, para dejar ir. Hay un momento bajo el sol. Maticemos. Eh, a veces hay cosas que, o sea, hay que ser cuidadores de nosotros mismos. No solo porque tú eres muy valioso, sino porque si hoy, en este momento, le pudiéramos escuchar a nuestro ser querido que partió, ¿qué recomendaciones te daría a ti para que te cuides? Yo estoy segura que ninguno nos diría, siéntete culpable, no quiero que vuelvas a rehacer tu vida, no digo casarse, sino el impulso de la vida. Quiero que todos tus sueños se hayan muerto conmigo. Lo que decimos, ¿no? Mis sueños quedaron enterrados en ese cementerio cuando tú te fuiste. Casi todo lo que nos decimos que no nos ayuda en el duelo no son deseos de nuestros seres queridos. Y una manera de honrar a nuestros seres queridos es recordando sus deseos. Yo les digo, vamos a voltear las cosas. Si hoy estamos acá porque falleció, vamos a poner tu esposo o tu mamá. Si las personas que fallecieron hubieran sido ustedes que hoy me están escuchando y tu esposo o tu mamá seguirían vivos en esta tierra y nosotros estaríamos ya en la vida eterna. Tú desde la vida eterna, ¿qué quisieras para este ser querido que se quedó en la tierra? ¿Qué le dirías tú? Y te invito a que lo pongas en el chat, los que deseen. ¿Cómo quisieras que él o que ella viviera su duelo, el duelo de tu ausencia? ¿Qué le dirías? A ver, voy a ver, esperar que me ponen en el chat. ¿Qué le dirías? ¿Cómo quiero que vivas el duelo? Con esas frases de mi vida ya no tiene, que tu vida ya no tenga sentido, yo me llevé todas tus ilusiones, no te levantes de la cama. ¿Qué le dirías? A ver, justo eso hablaba yo la vez pasada con un señor que perdió a su hijito muy joven, ¿no? ¿Qué le diría su hijito a usted ahora que está viviendo esta situación tan difícil? Imagínate, ¿no? Que nosotros podemos verlos desde fuera, desde donde estamos. ¿Cuáles serían nuestros deseos para con ellos? A ver, ¿quién se anima a decirles algo? Ya sea la persona que partió, ya sea alguien que tú tienes muy querido. La vez pasada hablaba con mi mami, ¿no? Y mi mamá me decía, si yo me enfermo de COVID, no quiero verte, no quiero ni enterarme que has sido ni siquiera a la vereda de la clínica. No quiero que te acerques. Yo voy a estar tranquila. Voy a dejar de estar tranquila si sé que tú estás cerca, exponiéndote. Y si me toca partir, no quiero que estés llorando, no quiero que no tengas ganas de vivir, no quisiera que te sientas culpable de nada, etcétera, etcétera. Entonces, ya todo eso de no ir a la clínica, no sé si lo voy a cumplir, ¿ah? Ya le dije a mi mami, no sé si lo voy a cumplir, te advierto. Pero todo lo demás, yo ya sé cuál es el deseo de mi madre para mí, ¿no? Y yo te digo también, ¿cuál crees tú que es el deseo de tus seres queridos para ti? A ver, ¿quién se anima? Aunque sea un par.
Bueno, y si no, pues tienen tarea. ¿Ah? Todo lo que no me digan acá para compartir es tarea, porque esa tarea nos va a ayudar a preguntarnos qué quiere él, qué quisiera él, cómo quisiera él o ella que yo esté llevando mi vida hoy. Porque recuerden que hay una premisa que hoy se ha perdido mucho. ¿Qué es amar? Amar es querer el bien de la persona que yo amo. Ese es el verdadero significado del amor, querer el bien del que yo amo. No es que él me haga feliz, es querer el bien. Las mamás comprenden muy bien esto que les digo respecto a sus hijos, ¿no? Pues eso también hay que aplicarlo a todas las personas con las que nos rodeamos, incluso con los que ya no están. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar de nosotros? Ejercicio, oración, eso es por antonomasia. Una buena lectura, una buena película. Dormir bien, ni dormir mucho, ni dormir poco, ni comer mucho, porque a veces cuando estamos con una pérdida comemos, ni comer poco. El equilibrio va a ser siempre lo que nos va a ayudar. En el cuarto punto tenemos recuerda con gratitud. El recordar con gratitud es algo muy importante, ¿no? Porque ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántos años? Cuéntame a ver en el chat quién me quiere colocar. ¿Cuántos años tuvo tu ser querido en la Tierra? ¿90, 15, 50, 60? ¿Cuántos años él ha vivido en la Tierra? Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si Dios me llama a su presencia a los 50 años de vida? Y a mis 50 años me toca partir, o sea, mi tarjeta de invitación es a la vida eterna, es un cáncer al cerebro, imagínate. Que lógicamente el cáncer al cerebro nos va a ir robando, nos va a ir quitando, ¿cómo se dice? Posibilidades de comer solo, etcétera. Entonces, si Dios me llama a mis 50, cuando yo tenga 50 años, y tendré 3 meses o 6 meses de ocaso en los que yo he visto mucha gente que falleció con cáncer al cerebro, cómo vas perdiendo ciertas, si duras, como se diría, cómo vas perdiendo posibilidades, no facultades, perdón, es la palabra. Yo no quisiera que cuando recuerden a Ángela digan, ¿qué sabes? ¿Qué recuerdas de Ángela? Yo te digo ahorita, ¿y qué recuerdas de, tú dime, en tu cabecita, de José, de María, de Carla, de Pedro? ¿Qué recuerdas de Ángela? Y que digan, recuerdo que los últimos meses tuvo que usar pañal. Recuerdo que no podía ella llevarse la cuchara a la boca porque no se le chorreaba por el costado. Recuerdo que ya no podía respirar sola y le pusieron una traqueostomía. Yo, desde donde esté, que espero que sea el cielo, y por eso me gusta mucho este nombre, ¿no? Cielo abierto, donde esté, me molestaría muchísimo, si es que Dios me permita molestarme, que cuando piensen en mí, piensen en el ocaso de mi vida. 6 meses, 3 meses, un día, una semana. Porque Ángela, yo, esta persona que está al frente de ti, tuve una vida riquísima, con alegrías y con tristezas, con caídas y con levantadas, con esfuerzo, con retos, con cosas que me costaron muchísimo y que las disfruté al alcanzarlas, con muchas carcajadas, con gente que me quiso, con actividades que me encantaron, con viajes, con regalos, con sorpresas, con bromas, con veranos, con inviernos. Esa es mi vida. Mi vida no es una camilla. Mi vida no debe ser recordada porque dejé de respirar, porque no iba al baño sola, porque no podía hablar bien, porque me caí, porque terminé en una cama. No, no es justo que recordemos a nuestros seres queridos solamente en el ocaso de sus vidas. No es justo, porque somos una riqueza tremenda de años. Por eso yo les decía, ¿cuántos años tuvo tu ser querido? ¿Cuántos años? 15, 30, aunque hubieran sido 10. ¿Cuántos años, no? Y la última dimensión, dimensión es fortalece tu vida espiritual. Para mí la más importante. Se los digo no solo porque soy religiosa, sino también por experiencia. La columna espiritual que nos da tener una relación con Dios es lo que sostiene las otras 4 actitudes.
nos dice el Señor, vengan a mí los que están cansados y agobiados y en mí encontrarán descanso. Les decía hace un momento que ya había una pregunta que ayuda a lo que vamos a ver. Eh, Hay preguntas que le hacemos a Dios, ¿no? Pero hay cosas también que hay que comprender bien. Y en las pérdidas, cuando uno trabaja y alcanza la sabiduría de la que les hablé hace un momento, perdón, un segundo, cuando uno vive esa sabiduría, la sabiduría nos ayuda a darle otro significado a las palabras. Muerte no es perdí el round, no es tiré la toalla, no es soy del equipo perdedor, no es, no sé, muerte es puerta. Gracias a Jesucristo que murió en una cruz, la muerte ya no tiene la última palabra. La muerte es puerta entre la vida terrena y la vida eterna. La muerte ya cambia de significado. Una persona me decía, desde que he perdido a mis dos papás por COVID, el cielo para mí está más cerca. Se siente más cerca, es más familiar. Es como que tú dices, las personas que viven en Eslovenia, no sé, ¿qué es eso? Pero 3 de tus familiares se van a vivir ahí. Te mandan fotos, tú averiguas, buscas en el Google Earth a ver qué cosa es, una aproximación de qué cosa es, escuchas al que vivió ahí y escribió, ¿no? Jesús, Dios, ¿no? Nos habla del cielo. Para ti ese país que es Eslovenia, Eslovania, no sé cómo se pronuncia, ya se convierte para ti en un país más familiar. Es lo mismo que pasa cuando parte un ser querido. Y esto de cambiar la perspectiva es, yo a veces les digo a mi gente que me pregunta, ¿qué pasó, no? Hermana, ¿qué pasó? Tanta oración, tanto sacrificio. Es que mira, imagínate que la vida fuera un juzgado. Imagínate que tú y yo estamos dentro de ese juzgado, la sala del juzgado de una película, como la vemos en las películas. Tenemos al agresor al frente, vamos a imaginarnos, el que causó el dolor. Al otro lado están los agredidos, la familia del que falleció. Yo te pregunto, ¿dónde colocas a Dios? ¿Sentado en tu fila, en los que perdieron al ser querido, o es que lo estás colocando con el agresor que está al frente? Si tú tienes puesto a Dios al frente, como si fuera el que está en la misma fila del agresor, lógicamente nos llenaremos de cólera y de preguntas. No te sientas mal si me dices, sí, lo he puesto en ese lugar. Es un tema de perspectiva, es un tema que hemos aprendido mal. Dios, ante las dificultades y las pérdidas y los momentos injustos que todos vivimos y hoy los evidenciamos, está siempre con el que sufre. No porque se los diga y qué bonito y la hermana Ángela va a tener que dejar siempre en buen sitio a Jesús, sino que Él quiso, siendo Dios, hacerse hombre y vivir el sufrimiento que nosotros vivimos. Se hizo hombre como un bebito. Nació, experimentó este llorar porque vengo a un mundo extraño. Y no como tú y yo que hemos llorado al nacer porque estábamos felices en la pancita de mamá y luego tuvimos que salir a este lugar lleno de luz, de voces, de humedad, de un aire que entra por la nariz extraño, de llorar para poder comer. No, no solo por eso lloró, dirá San Juan de la Cruz. El llanto del niño Jesús, o sea, del bebé Jesús, era necesario para que el hombre volviera a sonreír con la esperanza de la salvación. O sea, el llanto de Jesús fue mi sonrisa. Al ver encarnado a Jesús y verlo venir a la tierra, el hombre pudo volver a sonreír, ¿no? Se hizo pequeñito, necesitó de todo como un niñito, tuvo todo el amor de su madre y llegó finalmente a la cruz, a entregar su vida de una manera cruentísima, para que sepamos cuánto nos ama. Recuerda, el tamaño del dolor es el tamaño del amor. Eso se experimenta en la pérdida. Él también, el tamaño de su amor por nosotros es el tamaño de su dolor por el pecado que hemos cometido, ¿no? Porque Él quiso ponerse en nuestro lugar.
A María también le entregan a su criaturita, a su niño Jesús, inocentísimo, totalmente inocente, se lo entregan como vemos en la figura de la derecha, ¿no? Muerto. A nosotros nos duele mucho saber no haber podido estar con nuestros seres queridos. Yo recuerdo lo que les decía, mi abuelita mojada con ese pañal horrible en ese hospital, a mi otro abuelito también sentado con neumonía tremenda, con 93 años, en una silla de ruedas, diciéndonos en el hospital, acá no hay cama, acá no hay cama, acá no hay cama, y el abuelito se le caía la cabecita, no podía respirar, nosotros suplicando que lo atiendan, y luego falleció en una camilla finalmente. María vio agonizar a su hijo no en una camilla, no en una silla de ruedas, lo vio agonizar colgado de una cruz, lo vio ser asesinado en una cruz, ofendido, insultado, escupido, calumniado, casi 24 horas ensangrentado, corona de espinas, deshidratado. No se sabe bien de qué hora ha muerto Jesús. Algunos dicen que fue una falla sistémica. Todo su cuerpo había sido golpeado. Sus órganos ya no funcionaban más. Otros dicen que por una autopsia que se hizo a un milagro eucarístico, que no recuerdo cuál es, uno que está en Roma, el más conocido y el más antiguo, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, es un milagro eucarístico, ¿no? Una hostia se convierte en carne. Y al hacer la autopsia a esa carne, científicos, esa carne es carne cardíaca, o sea, es del músculo cardíaco. Hasta se puede llegar a hacer, con los avances que tenemos, un diagnóstico de fallecimiento. Y dijeron que era el diagnóstico del corazón roto. Un corazón que por tanto estrés, por tanto dolor, sufre como un paro generalizado. Muere de amor Jesús. No podemos sentar a Dios ante nuestro dolor en la fila del agresor. Él está contigo, así como lo ves, con esa corona, con su miradita hacia abajo, abrazándonos. Así como ves a María, con la manito en la boca, sorprendida de tanto dolor, así yo estoy segura, ve Dios, ve María hoy, el dolor de tu familia y de nuestro país. Somos cuerpo y alma. Físicamente de repente tú no pudiste estar dándole la mano a tu ser querido, pero no dudes que su ángel de la guarda, que Dios, que María estuvieron junto a él. Somos cuerpo y espíritu. Aunque físicamente no hubo alguien, yo creo que sí, Dios no nos abandona, de ninguna manera, nunca. Y si hubiera sido que justo no había nadie, con él en su espíritu, en ese diálogo íntimo, misterioso, estuvo acompañado del amor de Dios, para luego encontrarse con él. ¿Con qué? Con esto que nos dice el Apocalipsis acerca de nuestra morada final. Estas palabras de recepción de Dios que nos dice, no temas. Le dice al alma que va al encuentro con él en esta luz que seguramente cegará. Yo soy el primero y el último. Yo soy el viviente. Estuve muerto, dice Jesús, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Por eso, la muerte ya no es el fin. La muerte es puerta, ese abrazo eterno. Ya en ese entrar a la vida eterna dejamos de lado respirador artificial, venoclisis, sillas de ruedas, todo lo que nos ha acompañado en esta despedida de la vida terrena. Somos criaturas nuevas, abrazadas por el abrazo del Padre, de quien partimos y a quien volveremos. Los dejo con esta frase de Juan Pablo II, un hombre maravilloso. Recuerda con gratitud, eso es muy importante, el pasado, míralo con gratitud. Vive el presente con pasión y ábrete con esperanza al futuro. Un hombre tan sabio y maravilloso. En sus últimas horas de vida, sus personas cercanas que han escrito tanto sobre Juan Pablo II nos dejan estas frases que él, tú sabes, estaba con una traqueostomía, hablaba muy despacito, estas frases que él pudo verbalizar de alguna manera, que ellos tomaron nota, ¿no? En su agonía él dijo, les decía, soy feliz, ¿no? Juan Pablo II en su agonía,
séanlo también ustedes. No quiero lágrimas. Recemos juntos con satisfacción, con gratitud, ¿no? En la Virgen confío todo felizmente. Y esta frase que clave el corazón, y hay un libro que les recomiendo lean, buenísimo, de Juan Pablo II, que es la última frase que le dice a su secretario personal, que es Stanish, le decían, ¿no? Un sacerdote que lo acompañó toda su vida: déjame volver a la casa de mi padre. Para eso era para Juan Pablo II la muerte. ¿Y por qué no también para mis seres queridos? ¿Y por qué no también para mí? Déjame volver a la casa de mi padre. Muy bien, les agradezco este espacio que me han brindado eh, para poder compartir con ustedes.